Beto, recién decía el informe que nacés en Barrio Roma. Barrio Roma. Digamos, Barrio que quiero crecés. muchísimo y que fue tan ¿Y castigado. cómo era el hogar, digamos? Bueno, nosotros nacemos de un hogar pobre. Mi papá siempre dijo que fue el más pobre de todos los hermanos. Fue un hombre muy convencido de su vida. Jamás quiso que nadie le dé nada. Yo creo que aprendí mucho de él. Tuve una mamá, doña Corocha, que fue... Mi mamá era muy parecida, yo la veía parecida, a Libertad Lamarque. Y ¿Ah, sí? aparte cantaba muy lindo. Mi mamá que tenía unos tangos. Yo me acuerdo cuando mi vieja decía, entra nomás, ya que has vuelto, no tengas miedo a la viaba. Entonces cuando uno era pibe no interpretaba esa metáfora tan linda del tango y tantas cosas que la vida te fue enseñando. Y bueno, y a mí mi vieja me enseñó más que nada, me enseñó a no aflojar. Porque cuando mi mamá se nos va, sabía que se iba mi vieja. Y el último recuerdo que me pide mamá fue que la llevara a un baile de Clenis Orbelini para los carnavales. Entonces, yo sé que mi vieja tenía fecha de vencimiento, pero no aflojó nunca, ni hasta el último momento. Entonces creo que eso, lo que a vos en la vida te va dando, de que hay que seguir para adelante. Y volviendo a lo que vos me decías, ¿cómo era nuestro hogar? Bueno, nuestro hogar era un hogar muy simple. Después de ahí de la calle Catamarca, pienso yo, mi madrina vivía enfrente, la familia Caravia, me llevaron a vivir a la calle 4164, que era una casa de los abuelos, que es la foto que estábamos viendo recién en el avance. Y bueno, y yo después de ahí sí, nos fuimos a vivir a la casa de una tía, casi contra la vía, calle Gaboto, y después nos volvimos a la calle Vera, 4084, al lado de la canilla pública, que era un rancho grande. Al lado de la canilla pública. Claro, al lado de la canilla pública, porque no había agua. No había luz, la luz llegaba hasta la calle San Peña. El barrio Roma tenía en la calle Vera, Vera, sí, bien digo, y Avenida Freire, había un viejo gomero que tenía un cartel escrito, policía hasta acá, decía. Y nadie decía, por ejemplo, Zavalla, el Paraguay. Santiago de Chile. No, Santiago de Chile. No, decían, de la avenida 3 cuadras, o de la avenida 4 cuadras. Y vos sabés que por rara coincidencia, Barrio Roma tiene nombre italiano. Y fue un barrio prácticamente de gente judía. Porque si vos arrancás de la calle del Regimiento 12 de Infantería hasta la calle Vera, una enorme cantidad de familias judías. Y yo fui a la escuela con un montón de chicos judíos. Y por eso quizás yo los veía a ellos, que eran tan calladitos, hasta como, vamos a decir la palabra que me duele, ¿no? Hasta avergonzado a veces, pero eran épocas muy feas. Claro, ¿en qué año fue esto? Y yo te estoy hablando del 43. Nosotros en el 43 entramos a la escuela Avellaneda. Pero plena guerra, ¿no? Plena guerra mundial. Cuando teníamos lo propio en las libretas que decía religión o moral. O sea, que el que no éramos católicos y pertenecíamos a otra religión, éramos uno desalmado, porque te decía religión o moral, éramos inmorales. O sea, que eso fue lo que nos marcó el peronismo en la Argentina. Lo que nos marcó eso, ¿por qué? Porque era una forma de discriminar a la gente. Si vos no eras del partido gobernante, allá vos con tu idea. Vamos a hablar después de tu marcado y frontal antiperonismo, pero me interesa volver sobre aquellos años. Un hogar humilde, la familia era tu viejo, tu vieja. No, éramos 6 hermanos. 6 hermanos. Claro, mi hermana Delia, fallecida, mi hermano Carlos, mi hermana María Luisa, yo, una nena que muere de tifos en el 49, Teresita, mi hermana Ana, que vive en Salta, y Miguel, el último, mi hermanito, que se suicidó hace 1 año y medio más o menos. ¿Y el primer contacto con el diario, cuándo se produce? Pero mi papá empieza a vender diario allá por el año 29. Tu viejo vendía diario. Claro, en la esquina de Primera Junta y San Martín. Estaba el Banco Italia. En esa época los diarios y las revistas no eran el boom que es hoy. Llegaban los días lunes, llegaba la revista Aquí Está. Prácticamente eran muy pocas las revistas. Después teníamos los días jueves el Maribel. Teníamos los días domingos, venían muchas revistas italianas y casi todas algunas revistas de aquella época, el Pato Donald. Después teníamos el Para Ti, que venía los domingos. El Patoruzú, me imagino. El Patoruzú viene en el... Sí, Selecciones viene en el 41. ¿Y Ricotipo? No, Ricotipo aparece ya después por el 48, 49. Esa era la de Divito. Bueno, Ricotipo cambia un poco la fisonomía
de la vestimenta del hombre de la Argentina. Es el que cría prácticamente un poquito antes del petitero, el que le hacía a las mujeres la cinturita y avispa, y al hombre con la solapa ancha y el peinado con el jopo. Ese fue Di Vito, fue un creador de la moda, Di Vito. Con el dibujo imponía la moda. Con el dibujo imponía la moda. Y además un muy buen humor, tenía sus personajes, Di Vito, tenía una serie de personajes que fueron muchos, y que inclusive algunos llegaron al cine. Fue un creador inimaginable lo que hacía Di Vito. Pero había una relación tuya, digamos, de fascinación con el diario, con la noticia, bueno, cuando uno nace, con la revista, o era simplemente el hecho de continuar el oficio del viejo? No. Cuando uno nace de en este caso sistemáticamente canillita, porque yo te cuento mi historia dice que cuando yo nazco, en el 27 de agosto, hacía mucho frío. Entonces dice que me envolvieron con diario. Entonces yo digo, nací con los diarios pegados en la piel. Pero claro, esa es la anécdota, el anecdotario. Mi mamá siempre me decía, no, si a vos te tuvimos que envolver con diario. Viste que algunos dicen, te encontramos en el cajón de basura. Sí. Bueno, a mí ya, y bueno, y puede ser cierto. Porque yo creo que uno tiene un cariño muy, muy grande por la cuestión de revistas, de diarios, todo lo que sea lo relacionado. Tengo una hija periodista, así que yo me imagino que eso ya vienen los genes. Yo sé si hay un gene de tinta china o de tinta negra, un gene de papel o un gene de letras, un gene de fotos, pero es una cosa que se lleva en el alma. El vender diarios, yo creo que el canillita es eso. Hoy, hace un rato vi cómo vendías un diario a las 9:30 de la noche bajo la lluvia. ¿Te acordás el primer diario que vendiste? El primer diario que se lo llevé... ¿Tenés alguna imagen de aquel? Sí, yo solo empecé a llevar, el primer diario que mi papá me manda, me llevar solo al señor García Goñi, que era gerente del Banco Nación. Me dice, papá, hace una cuadra, entras al Banco Nación, en el lugar que estoy yo hoy. Sí. Sistemáticamente una vez se acuerda de los detalles. Y bueno, y me acuerdo que en ese momento nosotros recibíamos La Nación. No me acuerdo del diario que yo vendí, pero sí me acuerdo del primer diario que entregué. ¿A quién se lo entregaste? Al gerente del Banco Nación. Son cosas que ¿Y pasaron cuántos años? Y por lo menos 64. 64 años. 64 años. Además era una esquina muy linda, porque no teníamos los kioscos que tenemos hoy, con la cantidad que tenemos. Eran 4, 5, 6 tablitas, con era como si fuera una biblioteca, ¿no es cierto? Bibliotequita, sí. Claro. Entonces ahí cuando poníamos las revistas, teníamos un cajón para guardar todas las revistas del día, y los poníamos en el Banco Italia y Río de la Plata, que teníamos por la calle Primera Junta, teníamos llave para poder dejar la revista en el zaguán. Bueno, entonces nosotros cuando llegábamos a la mañana temprano abríamos y ya acomodábamos la revista. Nunca, jamás tuvimos ningún problema, nunca, jamás, el problema de decir por qué abren la puerta, porque, bueno, era la puerta de la ordenanza, por supuesto, de la entrada del banco. Y nunca tuvimos ningún problema en aquella época con la municipalidad, nunca tuvimos problemas con nadie, porque yo pienso que el canillita, fíjate, Connie, es una de las personas bien vistas y de mayor confianza, porque yo en el kiosco tengo llave de todos lados. Por ejemplo, para entrar a los edificios. ¿Te han dejado alguna vez una llave de la puerta de un banco? Sí, me dejaron una llave del tesoro del banco. Del tesoro del banco. Confianza, ¿no? Sí, no. Además te digo, muchas veces me dejaban las sacas de un banco porque estaba cerrado, la ordenanza no estaba, y cuando venía una de las camionetas me la dejaba para no esperar. Entonces, como el kiosco estaba abierto las 24 horas, amontonaban ahí hasta dejaban la saca en el kiosco. Sí, muchas veces. O sea, es un gesto de confianza, ¿no? Sí, no, más que nada un gesto de amabilidad, porque si ellos saben que nosotros estamos ahí, entonces estamos de vigía, como quien dice. Beto, hay 3 cosas que yo me doy cuenta que te apasionan hablar. Son 3 cosas. Cualquier persona se detiene frente al kiosco y te dice Beto Colón o el fútbol, Beto el tango y Beto el peronismo. Son 3 temas que siendo antiperonista como sos, es increíble cómo te gusta discutirlo y conversar sobre el tema del peronismo. Pero vamos por el principio. Colón. Uno habla de Colón en Santa Fe y hace una reseña de los personajes conocidos, y el Beto es una parada obligatoria. ¿Colón cuándo? ¿Por qué? Bueno, yo... Estabas más cerca de la cancha de Unión. No, mi familia unionista.
¿A todos Todo. Mi hermano fue vicepresidente de Unión, fue presidente de la FAO en la época del doctor Casabianca. Mira, yo creo que el misterio de por qué uno o no es, no hay forma de explicarlo. Yo en el año 42 sale campeón Colón, año 43 con el señor Perry, en el barrio Roma, recorríamos casa por casa con una figurita de Colón, color sepia amarilla, y una espiral tifón. Entonces, vos ibas casa por casa y te daban un óvulo, te daban una propina. Entonces eso, el señor Perry lo fue juntando y con eso se pagó parte del alambrado. En donde está actualmente el Club Colón, esa entrada, que está la entrada hacia la cancha, JJ Paso. Eso se llamaba la Boca del Tigre. Sí. Aunque muchos dicen que la Boca del Tigre fue porque había un tigre, de un té tigre. Pero la Boca del Tigre era un tipo de una salida del río que iba hasta el varadero donde estaba el vado de López. Sí. Hasta ahí salía. Fíjate vos que años después, con la inundación, el río se vuelve a ganar ese lugar. Y ahí es donde justamente rompió. De ahí venían los pescadores hasta la esquina. Yo tenía a mi abuela que vivía en la calle Uruguay, en Uruguay y San José, que eran todo arenal y mandarinas que había ahí plantado. Bueno, mi abuela tenía un rancho de lata, era famoso, porque era todo lata. Todo lata era. Lata. Sí, mi abuela Liberata, Morena, mi abuela Morena, una señora. Bueno, entonces ahí cuando vos entrabas, vos veías los pescadores. Cuando se empieza a rellenar la draga Pestarini, que empieza a rellenar la parte de Colón, primero rellenan la parte del Quillá, donde hacen la parte de la subida. Después empieza a rellenar la parte de atrás y después empieza a rellenar la parte de Colón. Yo los cargaba porque en esa época nos cargaban, nos cargaban porque decía que Colón había comprado por litros los terrenos. Todo eso... Esa es una broma que no se hizo ahora. No, fíjate vos, todo eso, ese rancherío que estaba sobre la calle Petrianera, eso se rellenó, se tumbó con las championas de aquella época, se rellenó para hacer lo que sería hoy donde está la gran bandeja de Colón. Bueno, y toda esa gente... Sí, te escucho. Pero no me respondiste por qué te hiciste de Colón. Bueno, ahora te termino el concepto. Todo eso, esa gente, se fue llevada al norte. Y ahí nace parte del barrio Yapeyú. Así que mirá, una gente que salió de ahí del sur, la llevaban hacia el norte. Ahora, ¿por qué me hago de Colón? Es uno de los misterios. No lo puedo contestar porque el fanatismo mío por Colón quizás era por hacerle la contra a mi viejo, ¿viste? Pero hay un odio familiar, digo... No, nunca hubo odio. No, mira, yo te voy a explicar. Un día en un partido... ¿Quién es tu equivalente de Unión en Santa Fe? ¿Con quién te comparás? O sea, fanático así. ¿Qué personaje de Unión así popular, callejero? Mira, está el Rulo, un colega que vende diarios, también muy fanático de Unión. Y mi hermano Miguel también, era muy fanático de Unión, mi hermano Miguel. Pero te cuento una anécdota muy linda, ya que me tirá la lengua. Un partido Colón empata con Unión sobre la hora, hace el gol Mercado de Chilela, en la parte del río, de acá al lado, y atajaba a Saboldelli. Ese día lo transmitió Radio El Mundo con Fioravanti, fue un éxito, porque venía Fioravanti, transmitió un partido de la B, era mucho. Bueno, Unión le quitaba el invito a Colón. Colón con ese empate salvó el invito. Bueno, entonces yo llego a mi casa, porque el otro día no sé qué feriado que había, mi mamá estaba calentando acelga para hacer unos ravioles. Y mi viejo me carga a mí, yo casi me agarro a piña con mi viejo. Bueno, a partir de ese día, fecha y hora, nunca más en mi casa se discutió de fútbol. Nunca más. Mi vieja nos tiró, no sé si me acuerdo si nos tiró, me tiró a mí con la cacerola que tenía selga, pero nunca me marcó. Es que la oveja negra de la familia. Siempre fui la oveja negra. La oveja negra. Ahí está.